Hola, mi nombre es Yanina Rospigliosi y trabajo en Pacífico Seguros como Tribe Lead de clientes y segmentos. Para nosotros en Pacífico, nuestros clientes son lo más importante y por eso trabajamos de manera recurrente y constante para mejorar el servicio que les brindamos. Esto es sumamente importante para nosotros. Y en este sentido, la postventa, que en nuestro caso incluye tres grandes puntos de contacto. Uno es el call center, otro punto de contacto es el aplicativo Mi Espacio Pacífico y el otro punto de contacto súper relevante es el chat, ya sea a través del chatbot como a través del contact center. La postventa es sumamente importante para la relación con nuestros clientes, en primer lugar porque centraliza una gran parte de las transacciones que se realizan con la empresa y por otro lado, como postventa en sí misma, tiene un gran impacto en la relación entre nosotros y nuestros clientes y en el NPS, que es nuestro indicador principal. Entonces, normalmente nosotros tenemos una revisión recurrente de la calidad de servicio que estamos brindando y se realiza una serie de mejoras continuas para poder tener cada vez un mejor servicio y poder implementar las nuevas funcionalidades que sean necesarias, etcétera. Pero en el primer trimestre de este año sucedió algo completamente distinto. Veníamos con una buena cadencia de mejoras, pero nos propusimos tener un, un proyecto de 3 meses que llegara muchísimo más allá. Entonces, nuestro objetivo era lograr una mejora significativa en el NPS de la atención postventa en solo 3 meses. El indicador que mostraría que tuvimos éxito en este proyecto era lograr una mejora de 10 puntos en el NPS, tanto del call center como del aplicativo Mi Espacio Pacífico y de nuestro chat. Aquí quisiera detenerme un momento para explicarles la complejidad de lo que les estoy contando. En una empresa de servicios como la nuestra, los canales postventa centralizan casi todo lo que se hace en la organización para el cliente. Cada proceso, cada producto, cada transacción, cada tipo de servicio. Entonces, estamos hablando de que para lograr una mejora significativa en el indicador, no era mejorar algún tipo de proceso o implementar alguna modificación. Un cambio por sí solo en realidad impactaba en la medida en que esa transacción, la proporción que esa transacción tuviera en el total de atenciones. Entonces, cada mejora impacta en un poquito. Entonces, para lograr esta mejora de 10 puntos de NPS, deberíamos identificar un conjunto de mejoras, no solamente una, sino un conjunto, para poder llegar a este impacto esperado. Algunas de ellas podrían ser mejoras específicas en un punto de contacto, en la forma de atención, algún tipo de capacitación, alguna cosa que mejorar en el canal propiamente dicho, o algunas serían mejoras que tendrían que ser en procesos que impactaran de manera transversal a todos los puntos de contacto. En algunos casos serían funcionalidades, en fin, un conjunto de mejoras que lograran este impacto deseado. Entonces, lo primero que hicimos fue generar un roadmap de trabajo ordenado para poder definir cómo lograríamos este gran objetivo. Entonces, nuestro roadmap tenía 6 pasos, ¿no? En el primer paso, debíamos definir el equipo que iba a trabajar en este proyecto. Si queríamos un resultado así de grande en un periodo tan corto de tiempo, pues era necesario definir todos los tipos de skills que íbamos a necesitar para este proyecto. ¿Skills de qué tipo? Todo tipo de skills. Investigación, diseño, ingenieros industriales, expertos de canales, TI, desarrolladores, en fin, todo tipo de perfiles que sumaran a poder desarrollar todas las mejoras que tuviéramos que hacer en un corto plazo. Luego, un diagnóstico, analizar rápidamente una gran cantidad de información para determinar cuáles eran los tipos de mejora que habían que hacer y asignarlas, porque es diferente si tienes que mejorar un proceso que si tienes que mejorar una funcionalidad o implementar una nueva funcionalidad en un aplicativo. Entonces, había que hacer este rápido diagnóstico para ver qué cosa teníamos que hacer y quién debía específicamente asumir cada una de estas tareas.
Todos estos ítems tenían que ser priorizados, ¿no? En este roadmap y finalmente encontrar la causa raíz, hacer un zoom in, entender específicamente cómo cada una de estas mejoras se debían hacer y luego diseñar, implementar y medir. Entonces, el primer paso fue definir el equipo. Fuimos 5 equipos multidisciplinarios trabajando en agilidad con un súper rápido reenfoque de objetivos. Claramente, todos estos equipos estaban trabajando en otros proyectos o en otros temas y un rápido reenfoque de objetivos con un objetivo y un norte en común. Trabajamos aquí muchos perfiles distintos. Habían economistas, estadísticos, psicólogos, administradores, ingenieros industriales, diseñadores, desarrolladores y la lista continúa. Entonces, estos 5 equipos tenían distintos skills que podían llevar a cabo distintos tipos de tareas. Y aquí quisiera detenerme un poco. Si hubiéramos pensado en una empresa con una estructura antigua o como era nuestra estructura hace algunos años, esto hubiera sido impensado. Quisiera imaginar solamente cómo hubiera sido un proceso, solamente una de estas mejoras. Entonces el canal hubiera sacado un ticket en investigación de mercado para poder hacer un diagnóstico. Entonces nosotros hubiéramos subcontratado a una agencia externa y hubiéramos esperado las 2 semanas entre el campo y el análisis y con el feedback se hubiera empezado a diseñar. Imaginemos que se diseñaba una nueva funcionalidad para el aplicativo. Entonces, una vez diseñada esta solución, pues esto iba a un ticket ATI para generar un desarrollo. Entonces esperábamos hasta nuestro turno y luego generáramos este desarrollo. Entonces, todo esto hubiera tenido para cada uno de los ítems de mejora un proceso largo en el tiempo. Entonces, las mejoras que hicimos en 3 meses realmente hubieran tomado 6 meses, tal vez un año. Entonces, es importante mencionar el gran beneficio de poder trabajar en agilidad y en equipos multidisciplinarios, que en cada equipo esté el end-to-end de cada uno de los proyectos, donde se pueda hacer desde el diagnóstico hasta la implementación de la solución. Esto nos aseguró tener una gran velocidad para implementar todos los cambios que queríamos hacer. Entonces, ya con el equipo definido, todo con un objetivo en común, súper claros de los tiempos y súper claros de lo que necesitábamos hacer, pues pusimos manos a la obra. Y aquí la fase del diagnóstico fue la piedra angular del proyecto. Entonces, tomamos las encuestas que se habían hecho en los últimos meses antes de la fecha de inicio del proyecto. Y teníamos más de 6.000 encuestas recogidas en el último periodo de tiempo, aproximadamente 3 o 4 meses. Y pudimos analizar estas 6.000 encuestas con el máximo grado de granularidad posible. Es decir, analizamos las encuestas por tipo de transacción, por ejemplo, con una muestra representativa por cada una de las transacciones y encontramos, en orden de prioridad, cuáles eran las transacciones que tenían una menor evaluación. Pero hicimos el mismo corte a nivel producto, también a nivel persona, entonces logramos identificar varias oportunidades de mejora a través de la data cuantitativa, únicamente mirando el NPS y luego mirando cada uno de los atributos que medimos a lo largo de toda la encuesta, que básicamente analizan todo el journey desde que tú inicias tu atención en el punto de contacto hasta que es resuelto tu requerimiento o tu consulta. Entonces, esto se analizó con muchísima profundidad y no contentos con eso, luego analizamos todas las preguntas abiertas. Imaginemos que en cada una de estas encuestas hay 2 preguntas abiertas al menos y entonces teníamos 12.000 verbatims de clientes. 12.000 clientes que nos habían dejado por escrito su opinión y su necesidad y su apreciación acerca de nuestro servicio. Entonces analizamos, no que estas encuestas no se hubieran analizado y no que estos verbatims no se hubieran analizado antes, pero esta vez lo hicimos cross. Tomamos una gran cantidad de encuestas y analizamos cross cada uno de los canales. Y esta visión panorámica nos ayudó a ver
cuáles eran las oportunidades que teníamos más allá de las transacciones, más allá de los atributos, más allá de los productos, más allá de las personas, o sea, más allá de todo lo que ya teníamos mapeado, encontramos más oportunidades de mejora. Y entonces, con todo esto mapeado, pasamos a la siguiente parte del diagnóstico, que fueron los análisis estadísticos multivariados para entender el impacto de cada una de todas estas variables que les estoy contando en nuestro NPS. ¿Por qué? Porque si tú encuentras muchas cosas por hacer, pues tienes que priorizarlas de alguna manera. Y entonces había que entender cuáles eran estas mejoras clave que debían ser priorizadas y debían ser tomadas primero. Y además que nos ayudara a predecir el resultado, porque si no lográbamos predecir cuánto íbamos a mejorar con estos ítems, entonces no podríamos estar seguros antes de empezar que tendríamos la oportunidad de lograr nuestro cometido. Y así fue. Con todo esto que les estoy contando, pues llegamos a nuestro roadmap de trabajo priorizado. Más de 50 mejoras identificadas, y les voy a contar por partes cómo fueron. 2 oportunidades de mejora en la experiencia, es decir, en el servicio que cada uno de estos puntos de contacto le daban al cliente. 5 oportunidades de información, es decir, la información disponible en los canales para poder ser entregada a los clientes. 6 oportunidades en funcionalidades que debían ser implementadas ya sea en el aplicativo Mi Espacio Pacífico o en el chat. En el chatbot. Y 7 procesos con oportunidades de profundizar en causa raíz. Pero no es suficiente haber identificado dónde podrían estar estas mejoras. Había que hacer un zoom in para poder entender específicamente qué había que ser mejorado en cada una de estas oportunidades que habíamos encontrado. Bueno, adicionalmente a estas que les he contado, anotamos otras 26 oportunidades de mejora que podían implementarse en el mediano o en el largo plazo, no dentro del scope de nuestro proyecto. Pues bueno, luego vino el momento del zoom in. ¿Por qué es importante el zoom in? Si nosotros identificamos un proceso que está generando algún dolor en el cliente, tenemos que entender el proceso end-to-end, desde el momento en que empieza hasta el momento en que se resuelve, e identificar ¿dónde está esa oportunidad de mejora? ¿Es la información? ¿Es la atención? ¿Es la información que figura en el sistema, no sé, en el call center cuando conversan con el cliente? ¿Es el tiempo de resolución? ¿Es la justificación que se le da o la explicación que se da al momento de resolver? Entonces, todo esto tenía que ser mapeado e identificar exactamente dónde es que estaba el problema para poder solucionarlo. Entonces realizamos más de 120 entrevistas con clientes para comprender cómo fue su experiencia, cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus expectativas, incluso cuáles eran sus perfiles. Y entonces, aquí quisiera hacer varias reflexiones. Lo primero es la voz del cliente. Tanto en agilidad como en investigación, como en diseño, la voz del cliente es lo más importante. Por tanto, nuestro análisis empezó con las encuestas del cliente, pero pasó por toda una fase de profundización. ¿Por qué? Porque para poder realmente satisfacer esas necesidades del cliente necesitábamos entender dónde es que estaban realmente los dolores. Y por eso los trajimos a la mesa, para conversar con ellos. Y lo importante acá no fue la metodología en sí misma. ¿A qué me refiero? Las entrevistas que hicimos muy probablemente eran entrevistas estructuradas que no tenían una metodología significativamente diferente a todas las entrevistas que hemos realizado en los últimos meses o en los últimos años. Lo importante fue la claridad que nos dio poder conversar con todos estos clientes de una manera tan rápida, tan enfocada y tan específicas acerca de estos tipos de transacciones o estos tipos de información que los clientes estaban necesitando. Entonces, lo importante fue la celeridad y la profundidad que se le dio a esta fase del proyecto. Luego llegamos a la fase de diseño e implementación. Logramos implementar 30 mejoras diseñadas
iteradas con clientes e implementadas en solo 3 meses. Esto fue con un alto enfoque en el cliente y a través de metodologías de agilidad y de diseño. Esto fue realmente una cadencia trimestral récord. Nunca habíamos tenido tantas mejoras en tan corto tiempo. Y cuando empezamos el proyecto nunca nos imaginábamos que pudiéramos lograr tanto. Pero luego de esto faltaba la prueba de fuego. Los clientes iban a percibir realmente las mejoras que habíamos hecho o las iban a valorar menos de lo que nosotros esperábamos. Entonces, sabíamos que habíamos analizado a conciencia, sabíamos que habíamos hecho el trabajo de diseño correctamente, habíamos iterado, habíamos implementado y creíamos que realmente habíamos dado en el clavo en cada una de estas necesidades resueltas. Nos habíamos propuesto 10 puntos de NPS y lo que logramos fueron 15 puntos de mejora en el NPS en cada uno de nuestros 3 puntos de contacto de postventa. Y eso fue del punto más bajo del primer Q al punto más alto del segundo Q. Y me alegra contarles que esta mejora que se realizó no solamente se mantuvo, no se cayó en los siguientes meses, sino que continuó creciendo conforme fuimos implementando las otras cosas que hemos ido implementando. Entonces, no fue un chispazo, sino que ha sido una mejora realmente estable. Entonces, nuestro proyecto fue muy exitoso y lo relevante de esta historia tiene que ver con el cambio de enfoque de trabajo para lograr grandes cambios. ¿Qué sucede? Hoy día estamos frente a un consumidor mucho más exigente, mucho más conocedor, mucho más empoderado, que espera respuestas mucho más rápidas de los que esperaban hace algunos años e incluso mucho más rápidas de los que esperaban previa a la pandemia. Entonces, y además a esto tenemos que sumarle el cambio tan rápido en los puntos de atención que tenemos. Antes existía el call center, pues, y la plataforma, donde uno se acercaba personalmente. Pues hoy día tenemos otros tipos de puntos de contacto que tienen un espíritu diferente. Un aplicativo genera una expectativa distinta a la que genera un chatbot, que la que genera un call center, y entonces pues debemos estar a la altura de lo que se espera en cada uno. Y entonces, ¿cómo podemos hacer frente a esta demanda cambiante y a este entorno cambiante? No podemos trabajar como trabajábamos antes y esperar tener un mejor resultado. Debemos cambiar nuestra forma de hacer las cosas. En este sentido, para nosotros, el cambio de agilidad, de diseño y de investigación, trabajando en conjunto con diferentes perfiles de TI, de operaciones, pues realmente nos ha ayudado a transformar nuestro servicio y esto fue la respuesta a nuestra necesidad y fue una iniciativa exitosa. Muchas gracias.